Saludos, amados hermanos y hermanas. Hoy es el miércoles 30 de junio del año 2021 después de Cristo y este es el estudio bíblico semanal de la Primera Iglesia Bautista de New Brunswick, New Jersey, los Estados Unidos de América. Yo soy el reverendo Luciano Márquez Jr. y estoy presentando esta serie que hemos titulado Jornada con propósito en la victoria de Dios. Queremos aprovechar para saludar a todos los que están presentes en la conexión de hoy, deseándoles bendiciones, deseándoles la paz de Dios y la alegría. Estamos ya prácticamente terminando hoy el mes de junio y comenzando el mes de julio. Y hay una serie de actividades que estamos programando para este verano, tratando de reabrir nuestros ministerios y de recontinuar nuestra programación con nuevos bríos. Así que pongan atención a estos anuncios. Gracias a nuestro querido hermano Lester Márquez, que es el ministro de adoración y el coordinador del Ministerio de Medios Técnicos y el productor de este programa. Han visto estos anuncios, pero queremos insistir que lo que se avecina más próximamente es la Escuela Bíblica de Vacaciones. Vamos otra vez este año a tener una escuela bíblica un tanto reducida porque solamente serán 3 días, pero ustedes vieron ahí la información, estaremos insistiendo y rogamos a los hermanos de la iglesia que ayuden sobre todo en conducir niños y niñas que vengan a la casa de Dios para estos días 15, 16, 17 del mes de julio. Queridos hermanos, hoy estamos en el último estudio de esta serie que es el propósito número 5, al cual le hemos titulado La coronación en las promesas de la victoria. Pero antes vamos a tener un momento de oración para invocar el nombre de Dios. Padre, te damos gracias por esta hora en que nos reunimos en tu presencia y te suplicamos que tu Espíritu se mueva en nuestras mentes y corazones a través de la reflexión de la palabra para que seamos edificados y vivamos bajo este símbolo de tu presencia y de tu Espíritu en nuestras vidas. Oramos por Jesús. Amén. Qué bueno que podemos llegar a este punto en el estudio que hemos hablado. Y antes de entrar en el tema, todavía quiero leer para ustedes unas palabras del libro de Job que tienen significado para esta época y vienen con el tema que vamos a empezar inmediatamente. En el capítulo 11 de Job leemos que dice así a partir del versículo 16: La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Querido hermano, el tema es la coronación de las promesas en la victoria de Dios, o la coronación en las promesas de la victoria de Dios. Y leo para ustedes en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1,
Versículos 3 y 4, donde dice en la versión 60, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. A lo largo de esta serie de estudios, en consonancia con la jornada en la victoria de Dios, hemos presentado 4 propósitos sobre los que reflexionamos alrededor del tema principal. La victoria pertenece a nuestro Dios y Él ha querido compartirla con nosotros. A esos 4 propósitos con los que andamos la jornada de la victoria, hasta ahora le agregamos hoy uno más. Así que resumo para ustedes, el propósito número 1 fue la recuperación en el camino de la victoria. El propósito número 2 fueron las pruebas de la resistencia en la victoria. El propósito número 3 fue la comunicación de la victoria de Dios. Y la semana pasada era el número 4, el valor de la voluntad de la victoria. Así que hoy llegamos al tema, la coronación en las promesas de la victoria, y este fue parte del tema que usamos el domingo pasado para cerrar la serie cuando hablamos de la victoria de la esperanza. Hay 2 palabras claves en este último propósito. La primera de ellas es promesa. El origen etimológico del término promesa viene del latín y está expresada por 2 voces, el prefijo pro, que equivale a antes, y missus, que es el participio del verbo mittere, que puede traducirse como arrojar o lanzar. Así que según el diccionario, encontramos esta definición. Promesa es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro. Puede entenderse la promesa como un acuerdo entre 2 partes a través del cual una de ellas se compromete a realizar algo ante el cumplimiento de una condición o el vencimiento de un plazo. El énfasis lo he puesto en las palabras que son centrales en esta definición. Podemos entender entonces como propósito que en esta serie hemos manifestado todo el sentido de un tema principal. La victoria pertenece a Dios. La otra palabra clave de este estudio de hoy es coronar, que tiene que ver con poner la corona. Pero esa la vamos a enfocar un poquito más adelante porque vamos a entrar directamente en el tema de las promesas. La Biblia está llena de promesas. Algunos han considerado que en la Biblia están expresadas 3.565 promesas, las han contado. Si sabemos que los 66 libros de la Biblia están divididos en capítulos y hay un total de 1.189 capítulos en la Biblia, quiere decir que hay un promedio de casi 3 promesas por capítulo y de unas 54 promesas por libro. Eso es un cálculo un poco general, pero nos dice la medida de qué importancia y qué peso tienen las promesas en la palabra de Dios. Entre los seres humanos, nadie podría prometer tantas cosas, ni se lo creerían, por supuesto. Nadie podría registrar, escribir, tener la cuenta de sus propias promesas sin equivocarse y sin parcializarse. Nadie se dedicaría tampoco a comprobar tantas promesas porque la gente habla tantas cosas que luego la mayor parte de los demás se olvida de lo que estaba diciendo el primero. Y eso, pues, seguramente ustedes se dan cuenta que tiene que ver con mucho con la actualidad de hoy día en la sociedad que estamos viviendo. Ni aún diciendo mentiras, como es frecuente que suceda en la comunidad humana de esta época, nadie podría prometer tantas cosas sin que le descubrieran que está mintiendo o que no las puede cumplir o que nunca pensó siquiera en intentarlo. Pero nosotros tenemos como seguro y como afirmación que Dios cumple todas sus promesas. ¿Cómo puede Dios cumplir tantas promesas? Con solo mencionar algunos de los atributos de Dios podemos estar más que seguros que Él puede y Él va a cumplir lo que promete. En primer lugar,
la naturaleza de Dios. Dios es absoluto, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Solo 3 de sus atributos naturales. En segundo lugar, el carácter de Dios es perfecto. Voy a mencionar solamente 3 de los atributos del carácter de Dios: santo, justo, bondadoso. Y por último, el tercero tiene que ver con la personalidad de Dios. La personalidad de Dios es única y sus atributos lo dicen claramente. Dios es eterno, Dios es verdad, y la más significativa de todas las descripciones de Dios, Dios es amor. Como dice 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Pablo le decía esto a los corintios, recordándoles que la predicación del evangelio no era sí o no, no y sí, no era en Dios lo que es sí, y en Dios lo que es no, y eso va mucho con lo que hemos estado insistiendo en los últimos tiempos. Dios nos ha dado promesas que abarcan toda la existencia, con su pasado, presente y su futuro por realizar. Sus promesas no han fallado ni van a fallar, porque Él es Dios y no una criatura. Uno puede que no reconozca las promesas de Dios. Uno puede aceptarlas o no. Uno puede esperarlas o no. Pero eso no va a cambiar el propósito de Dios de llevar todas las cosas, como leímos en el apóstol Pedro, al cumplimiento cabal tal como Él lo ha prometido. O como leemos en este pasaje de Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. De manera que podemos afirmar categóricamente que las promesas de Dios forman parte del plan de Dios para la victoria. Para que una promesa tenga un final satisfactorio, de acuerdo a lo que leímos hace un momento, para que el propósito de lo que se ha prometido nos lleve a un exitoso resultado, para que se alcance triunfalmente la meta de la promesa, la persona que promete tiene que contar con la voluntad, la capacidad, los recursos y la fuerza de que se cumpla. En la visión eterna de este universo y en la condición de nuestra existencia en este mundo y en el mundo venidero, el único ser con esas posibilidades es nuestro Dios. Santiago dice así en su Epístola Universal, capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hay un reino prometido que solamente lo puede prometer nuestro Dios. Todas las promesas de Dios, sin embargo, están dadas con una condición, que no es una exclusión o una negociación, que no es una discriminación ni es un abuso, sino que es como una premisa para garantizar su cumplimiento. Quiere decir que Dios nos reparte regalos a diestra y a siniestra como si fuera una piñata o un surtidor. Las promesas de Dios están dirigidas a quienes creen en Él, a quienes obedecen sus enseñanzas y viven bajo sus principios. Quiere decir que la voluntad del creyente funciona bajo la soberanía de la voluntad de Dios y se ejerce en la jornada discipular de nuestra experiencia espiritual. Por eso funciona como parte del plan que Dios tiene para la victoria. En Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 40, hay unas expresiones aquí muy contundentes. Dice el apóstol, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que si lo vemos aún con el criterio del derecho según las leyes de este mundo,
hay que entender que una promesa es un contrato en el cual las diversas partes, las dos partes, las varias partes que intervienen en el referido tratado, se obligan a cumplir alguna condición determinada en el plazo de tiempo que se estipule conveniente para que la transacción se haga efectiva. Así que la promesa es un regalo, pero un regalo con una premisa, en este caso es obedecer. La victoria a la que estamos destinados en los propósitos de Dios tiene un plan. Ese plan es un designio, es un compromiso, es un acuerdo. Por eso es lo que la promesa nos da, es garantía y seguridad, porque es un juramento, un pacto, una declaración en la que invocamos a algo, o en el caso particular y apropiadamente de nuestra fe, a alguien, quien es Dios mismo eterno. Hoy tenemos un invitado especial y quiero sorprenderlo con este invitado en este momento, así que pongan atención a este testimonio. En el verano de 2001 me estaba graduando yo de la high school, cuando apenas unos meses después me descubrieron un quiste en el abdomen. Tras unos días de intenso dolor y malestar, tuve que ir al hospital, me hicieron muchísimos exámenes médicos, algo que nunca había experimentado. No entendía por qué, si yo era una persona joven, saludable. Después de muchos días, entró un doctor a mi cuarto en el hospital y me dijo: necesitamos hacerte cirugía exploratoria. Y para mí esa frase fue muy difícil, porque primero era cirugía, lo cual nunca había necesitado. Y segundo, exploratoria, lo cual me quería decir que los médicos no sabían lo que me pasaba. En ese momento sentí mucho miedo. Y casi al instante, sentí tremenda paz. Porque vino a mi corazón decir en voz alta que sea lo que Dios quiera. Y esa es una frase que usamos mucho los cristianos. La hemos escuchado decir muchas veces. Pero hasta ese día no había tenido el significado que tuvo en ese momento. Porque el Señor tenía un plan para mí. El Señor estaba ahí, aunque no tuviera la respuesta en ese mismo momento de lo que me estaba pasando y lo que me iba a pasar. Yo sentí que el Señor me dijo: estoy aquí y todo va a salir bien. Han pasado esos muchos años y el Señor me ha seguido bendiciendo. El Señor me ha dado la oportunidad de servir en mi iglesia. Me ha dado la oportunidad de crecer. Y hasta hace unos días que tuve la bendición de comprometerme con mi novia de una forma muy bonita, muy hermosa. Hicimos en la arena una escultura para sorprenderla. En ese momento, al ver aquella escultura de arena, recordé la frase que había escuchado muchas veces decir de mis padres: Ebenezer. Aquella escultura de arena fue la piedra que yo planté para decir que hasta aquí me ha ayudado el Señor. Agradecemos a nuestro hermano Lester Márquez, que es ministro de adoración de nuestra iglesia y el coordinador de ese ministerio, haber compartido con nosotros estas palabras en el tema que estamos llevando. Seguimos con el tema en la jornada con propósito y estamos hablando de la coronación de las promesas en la victoria. Y por eso dijimos al principio que íbamos a tocar el tema de la corona más adelante. Ya en la primera parte de este estudio tocamos el tema de las promesas. Así que vamos a fijarnos en la segunda palabra clave en este título. Vamos a ser coronados en la victoria de Dios. Esa es nuestra esperanza. Seremos coronados cuando esa victoria se complete y llegue a su total cabalidad. Recordemos primeramente en qué consiste la esencia de las promesas de Dios en relación con el destino final y eterno de nuestra existencia. Recuerden,
estábamos perdidos en nuestros pecados y maldades. Estábamos alejados de Dios, condenados a perdición eterna, y Dios nos ofreció el perdón y la nueva vida por medio del plan de redención a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Esta es la realidad última en la que estamos nosotros desarrollando este pensamiento. Efesios 2:12 lo plantea de esta manera: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. De este modo entendemos que la victoria es más que otra cosa, la proposición de que seremos salvos por fe en Cristo y en la obediencia de la palabra de Dios. ¿Qué victoria más grande que esa? Que nuestros pecados sean perdonados, que obtengamos vida eterna y tengamos la oportunidad de encontrarnos con el Señor más allá de este mundo, en el nuevo mundo que el Señor va a hacer. De ahí que todas las promesas de que hablamos al principio se pueden agrupar en diversos grupos, valga la redundancia, de operación, en diversas clasificaciones, en diversos niveles. Hay promesas para casi todo lo que a usted se le puede ocurrir. La Biblia tiene, como dije ahorita, más de 3,000 de estas promesas, y hay quien se ha dedicado a clasificarlas. Usted puede encontrar de todas ellas, pero cual sea la forma en que las agrupemos, todas estas promesas son para nuestro beneficio y para conducirnos a la victoria de Dios tras la jornada espiritual de fe en la cual corremos todos los que seguimos con Cristo, porque vamos con Cristo adelante. Esa victoria se consumará con la coronación final de la carrera, el premio, el trofeo, la medalla de oro, la celebración para toda la eternidad. Pero preguntémonos, ¿qué es una corona? Porque nos gusta definir las cosas. Bueno, pues parece que es muy claro para todo el mundo lo que es una corona, por un diccionario nos dice así: una corona es un aro que se coloca sobre la cabeza, generalmente como adorno o en señal de premio o como símbolo de nobleza o dignidad. Puede ser de diversos materiales, y originalmente las coronas en la época greco-romana eran laurel, pero después aparecieron las coronas de oro y de cosas preciosas. De manera que de cualquier forma que lo veamos, la corona fue un invento que la humanidad hizo para honrar a ciertas personas con razones o con motivos muy solemnes. Y eso lo vemos desde muy, muy antiguo, porque, por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 23:11, encontramos la primera vez en que se atribuye esto a un rey hebreo, a un rey israelita. Dice el texto que sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey. Y Joaida y sus hijos lo ungieron diciendo: ¡Viva el rey! Y aquel gesto de coronar al hijo del rey como sucesor al trono, pues es significativo de que este artefacto, la corona, fue puesta en su cabeza. Las coronas son llevadas en la sien por personas distinguidas. Todavía en el día de hoy la realeza y la nobleza usan corona, sobre todo reyes y reinas y otros personajes de estos que son importantes en sus respectivos países. Hay gobernantes suntuosos que usan ciertos tipos de coronas, como pueden ser en los países árabes y en otros países africanos. Hay sacerdotes ungidos en distintas religiones que usan coronas, y hay individuos a los que se le atribuía cierta honra o recompensa especial con ponerle una corona en un día especial o único, como ocurriría, por ejemplo, en las Olimpiadas antiguas o modernas, en que se le da a las personas una corona en la antigüedad, hoy día una medalla de oro o cualquier otro tipo de medalla de distinción. Incluso en la Biblia encontramos coronas de maldad y diademas de personajes destructivos. Hay 2 pasajes de Apocalipsis que les voy a citar para que vieran cómo estos símbolos de poder eran ostentados por estos personajes satánicos. Dice Apocalipsis 9:7 que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas.
Bueno, busque ese pasaje para que usted vea que es una descripción de los momentos finales de este mundo en confrontaciones de carácter definitivas para la existencia de este mundo. Y en Apocalipsis 13:1 hay una todavía más dramática, porque el apóstol dice que me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, estos son emblemas de infamia, son símbolos de la perversidad del pecado entre los hijos de Satanás, y esos lauros fatuos serán desalojados de sus sienes, van a ser completamente despojados de toda la soberbia y la vanidad con la que ellos mismos se han coronado. Esas no son de las coronas que por supuesto estamos hablando nosotros, porque esas coronas auto-otorgadas no merecen ni van a recibir la aprobación de Dios. La corona que está prometida a los fieles es un emblema íntegro de santidad, de justicia, de virtud y de reconocimiento celestial que nadie puede robar ni nadie puede opacar, porque es una promesa del Señor del universo. Es una corona gloriosa y de perpetuo regocijo con la que seremos tocados en el mundo nuevo que Dios va a recrear para la habitación de sus hijos, de aquellos que han completado la carrera. Como diría el apóstol Pedro, 1 de Pedro 5:4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que es magnífico saber que la Biblia está llena de promesas y que a nosotros se nos promete coronación al final de esta carrera. Pero el último punto que quiero que ustedes consideren conmigo es que tenemos que cumplir nuestras promesas para ser coronados. O sea, nosotros también tenemos que hacer promesas. Tenemos que hacerle promesas a Dios, como cuando nos reconocimos pecadores y nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador mediante la confesión de pecado, la fe, la obediencia a la palabra de Dios. Nuestro compromiso, la entrega de nuestra vida, nuestra rendición a Él, el sometimiento de nuestra propia voluntad es parte de ese propósito de Dios de otorgarnos la victoria que Él ha prometido. Y en nuestra promesa va la gracia y la misericordia de Dios y el sello del Espíritu Santo. Esas promesas se expresan. Nosotros las expresamos y las aseguramos mediante la alabanza y la adoración, mediante el testimonio y la predicación del Evangelio a otras personas, en nuestro servicio y comunión que hacemos fielmente para honrar al Señor. Y con nuestra profesión de fe tenemos que marchar adelante con Cristo, pero siendo fieles todo el tiempo, tal como Él es con nosotros fiel. A lo largo de esta carrera, en medio de las luchas actuales que estamos viviendo, a pesar de que las confrontaciones y los conflictos no van a terminarse hasta que lleguemos a la meta, Dios dice que iremos obteniendo satisfacciones y premios por los éxitos que vamos obteniendo. Si fallamos, de acuerdo a los estudios que hemos visto en los otros propósitos, si fallamos, sabemos que podemos recuperarnos con la ayuda del Espíritu Santo. En medio de las carreras que tenemos que dar, hay que comunicar el mensaje del Evangelio sin cesar, con precisión, con destreza. Tenemos que resistir, y no solo a la tentación y a la contaminación, sino a las pruebas que sufrimos en todo el calor y furor de la lucha con una voluntad férrea y persistente. Esa es nuestra promesa. Y en cada uno de esos combates obtenemos logros que adelantan la victoria final, pero son triunfos clasificatorios que nos van adelantando hacia la gran final, el gran match, como dirían en este país, de la competencia en la conclusión de la jornada según los propósitos de Dios. Así lo pone Pablo a los Corintios, 1 Corintios 9:25, cuando dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los competidores, los atletas, los soldados, los labradores, como diría en otro pasaje, a la verdad, para recibir una corona corruptible, porque es algo temporal, es algo pasajero, es algo de este mundo. Pero nosotros una
incorruptible, quiere decir inquebrantable, quiere decir totalmente asegurada para su permanencia y su persistencia. En la historia bíblica encontramos muchos ejemplos de cómo Dios fue conduciendo a su pueblo, a sus escogidos, luego a la iglesia y a los discípulos, para que llegaran a esta corona de victoria a través de un complejo de realizaciones exitosas en todos los niveles. O como dijimos antes, victorias que son clasificatorias para llegar a la final. Eso explica por qué hay tantas promesas distintas y que se refieren a tantas cosas diferentes y a las más diversas expectativas de nuestra jornada espiritual, con honores y laureles que se nos conceden según vamos avanzando paso a paso, graduando nuestra carrera para celebrar anticipadamente la final victoria. Bueno, pues hoy día vemos que los niños se gradúan de preescolar, se gradúan de la escuela elemental, se gradúan de la escuela media, se gradúan de high school y todavía se gradúan de college y les falta graduarse de sus maestrías y graduarse de doctorado. ¿Cuántas graduaciones llevan muchachos en la sociedad contemporánea según el sistema de educación? Muchas de ellas. Todas son pasos que van adelantando una realización completa. Pero quiero leerle para ustedes una colección de pasajes que no voy a comentar, solamente para que ustedes los tengan y los puedan repasar después. Salmo 8:5 dice: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Otro salmo, Salmo 103:4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y en los Proverbios 14:18, los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Y en el 16:31 de Proverbios, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Si saltamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar otras expresiones que nos hablan de estas coronas hasta llegar a la corona. Primera a los Tesalonicenses 2:19 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo? O corona que me gloríe, decía el apóstol. ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? O a los Filipenses, Pablo les dijo, capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Para Pablo ellos eran corona, pero era corona firme. Y por último, el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En conclusión, amados hermanos y hermanas, concluyendo este estudio de hoy, concluyendo esta serie de jornada con propósito en la victoria de Dios, nunca olvidemos que Jesús mismo nos dio ejemplo y garantía de esa promesa de coronación, aunque en su carrera los triunfos inmediatos fueron reconocidos con diademas graves y difíciles de llevar, como lo que leemos en Mateo 27:29, que dice que pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: ¡salve, rey de los judíos! Jesús llevó la corona de espinas por nosotros. Y antes que llevar la corona de la resurrección, tuvo que llevar la corona del dolor. Dios le había garantizado a su Hijo la victoria, pero él tuvo que correr hasta el final de esa cruel cruz donde se sacrificó para resucitar al tercer día con la corona de la victoria divina. Así lo pone el apóstol que escribe a los Hebreos capítulo 2 versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ese será, hermanos míos, el final prometido, la corona de vida, que es símbolo de la victoria de Dios. Y este pasaje, que es un pasaje clave en la Biblia, el pasaje preferido de mi madre, como yo le he dicho a ustedes, que es la segunda parte del versículo 10 de Apocalipsis 2. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuál debe ser, hermanos míos, hermanas de mi corazón, nuestra visión
de la victoria de Dios? Llevemos en el corazón, en la mente y en la voluntad estos propósitos de Dios que nos concederán la coronación eterna junto a Jesucristo, Rey del universo. Termino con 2 de Timoteo 4:8 en esta promesa que dio el apóstol Pablo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amamos al Señor, amamos su venida. Ese día será la gran coronación de todas las promesas en la victoria de Dios. Gracias al Señor hemos podido llegar al final de toda esta jornada y toda esta serie de estudios. Esperamos que ustedes lo puedan aprovechar. Recuerden, hermanos, pues denle me gusta, compártanlo con otras personas, úsenlo como evangelismo para pasárselo a sus amigos o conocidos en las redes sociales y en otros medios que ustedes tengan. Una vez más, agradecemos a los medios técnicos y a Lester Márquez que nos ha producido este programa y permita a Dios que podamos seguir adelante. El mes de julio y el mes de agosto continuaremos transmitiendo. Presentaremos estudios sencillos y simples, pero vamos a seguir transmitiendo cada miércoles. Vamos a orar para concluir. Y ahora, Padre, despídenos en tu gracia y en tu amor. Te damos a ti la gloria y la honra por este triunfo que significa nuestra fe y nuestra esperanza en la promesa de esta victoria que obtendremos en la vida eterna. Permite que cada uno de los oyentes esta noche puedan poner en su corazón esta certeza de triunfo que es la promesa de tu palabra. Gracias, Señor. Te damos por el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la semana que viene.